Perfecto, hermanos, buenos días. Para nosotros es un gusto el poder estar de nueva cuenta aquí con la congregación, teniendo la oportunidad de poder traer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a dar continuación con el estudio que hemos estado llevando. Ya saben dónde tenemos nuestro estudio, Primera de Pedro 1, y vamos a ir ahora con la porción del 10 al 12. Ya vimos hasta este momento lo que Pedro nos habla acerca de que fuimos elegidos, de que fuimos llamados para servir a Dios, las grandes riquezas que tenemos en la esperanza de Cristo, el soporte que tenemos mediante el confiar, el depositar nuestra confianza en Él, que no debemos de temer, que debemos de seguir adelante, que debemos de estar tranquilos. Ahora vamos a ver otra porción que precisamente nos explica en cuanto a las profecías de la gracia que hoy vivimos. Este es el tema, sé que lo estamos viendo por partes, pero este es el tema de esta mañana, las profecías de la gracia que hoy vivimos. Y vamos a ver acerca de estos profetas que el Señor utilizó para hacernos llegar su palabra, su santa y bendita palabra. Entonces, aquí algo que a veces sucede mucho es que cuando uno no ha conocido acerca de las dispensaciones, o incluso conociendo de las dispensaciones, o incluso siendo un hijo de Dios bebito o nuevo en la fe, muchas veces tenemos dudas en cuanto a cómo era la salvación de Dios en el pasado. Hoy día sabemos que vivimos bajo la dispensación de la gracia, pero eso se presta que muchas veces dicen, entonces si vivimos en la dispensación de la gracia, únicamente hay gracia en esta dispensación, y en las demás dispensaciones no había gracia. Por ejemplo, en la ley hay quienes dicen que la gente era salva por seguir la ley. Yo los he oído, incluso en predicaciones. Hoy día sabemos, gracias a Dios, que no es así, que la gracia de Dios siempre ha sido. Pero precisamente es lo que vamos a estudiar en esta mañana, cómo es que el Señor utilizó a estos hijos suyos para podernos traer la enseñanza acerca de su gracia. Ciertamente, hermanos, la salvación ha sido la misma desde el principio de los tiempos hasta ahora, y seguirá siendo la misma hasta el día del arrebatamiento. Entonces, ¿cuál es esta salvación? Depositar nuestra confianza, depositar nuestra esperanza en Cristo. ¿Ok? Vamos a comenzar en esta mañana, vamos a hacer una oración breve para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias, Padre mío, por habernos traído. Gracias, Señor, por haber puesto en nosotros la disposición, Señor, de venir. Ciertamente hoy aquí en nuestro país, Señor, ha cambiado el horario, Padre, y si antes nuestros pretextos, Señor, eran que era muy temprano, Señor, hoy ciertamente usted nos da la oportunidad de ver que si antes llegábamos a las 11, Señor, hoy podremos llegar desde las 10. Quiera, por favor, Padre eterno, guiarnos, Padre, y poner en nosotros la voluntad de llenarnos de usted, Señor bendito. Quiera, por favor, darnos un oído dispuesto, Padre, un corazón atento para recibir su palabra, Señor, en mi persona, Señor, por favor, úseme, para que no hable yo lo que yo pienso, Señor, ni lo que yo creo, sino únicamente su palabra. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias y le ruego, quiere usted que así sea. Amén. Entonces vamos a comenzar en esta mañana con Primera de Pedro 1, 10 al 12. Vamos a leer este segmento, está unido. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ciertamente vemos, nos habla acerca de los profetas. Nosotros conocemos quiénes son estos profetas, nosotros lo tenemos aquí en nuestra palabra de Dios, lo tenemos separado. ¿Quiénes son? Los tenemos, los voy a leer para tenerlo, para que no se me pase ninguno. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 profetas que se les denomina profetas mayores. Pero se les denomina profetas mayores no porque hayan sido muy grandes, sino porque la profecía que ellos dieron o los libros son de una mayor extensión para poder nosotros leerlos. Y luego tenemos los 12 profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son los 12 menores. Pero tampoco debemos despreciar al último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. Entonces,
debemos de tener presente que el Señor utilizó a todos estos hombres de Dios para poder profetizar acerca de la salvación que habría de venir, para poder profetizar acerca de lo que iba a acontecer para ellos en el futuro, para nosotros hoy día en el pasado. Pero no solamente en el pasado, sino también para nosotros cosas que todavía falta que acontezcan en el futuro. Entonces, nosotros ciertamente, hermanos, debemos de tener presente que la gracia que está destinada para nosotros es ciertamente la gracia que vivimos mediante la voluntad de Dios para salvarnos. Pero también en el pasado ellos se salvaban por medio de la gracia. Ellos se salvaban por medio de la fe. Y lo vamos a ver en Gálatas. Vámonos a Gálatas 3, del 5 al 12. Gálatas 3, del 5 al 12 dice la palabra: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ciertamente, hermanos, en este momento nos está explicando que Cristo aún no se había humanado, no había venido en carne. Pero Abraham, ¿cómo fue que él fue salvo? Porque él creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Ahora, también esta es una cuestión muy importante que nosotros tengamos presente. Muchas veces la gente dice, es que la salvación nada más era para los judíos. Incluso hay una porción en la palabra en la que nos explica Pablo, si mal no recuerdo, que la circuncisión, nos habla acerca de la circuncisión y nos habla acerca de que la circuncisión fue un sello de Dios para su pueblo elegido. Pero ellos fueron salvos no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y la circuncisión vino como un sello de ser aprobados. ¿Qué significa esto? Que antes de que existieran los judíos, pues todos eran gentiles. Entonces, ¿cómo es que ellos se salvaron desde el principio? Lo vemos desde Génesis, desde Adán y Eva, cuando el Señor les promete acerca de la simiente que habría de venir. En el momento en el que entró el pecado al mundo, en ese mismo momento Dios habló acerca de la salvación que habría de venir para redimir a los hombres. Desde el primer momento, desde el primer segundo después de esto, el Señor ya les estaba dando la profecía de lo que habría de venir para que ellos fueran salvos. Entonces, hermano, hermana, cuando nosotros nos preguntamos o enseñamos a alguien más, oye, hermano, porque llega a suceder que hay personas que nos preguntan, entonces, ¿cómo es que eran salvos los santos del Antiguo Testamento si Jesucristo aún no había existido? No me digas que ellos conocieron a Cristo Jesús. Ciertamente ellos eran similares a nosotros. Nosotros no hemos conocido a Cristo Jesús en vista, pero nosotros sabemos que Jesús existe. Nosotros sabemos que Jesús vino. Nosotros sabemos que Jesús nos redimió. Nosotros sabemos que Jesús pagó. ¿Ellos qué sabían? Ellos sabían que Jesús iba a venir. Ellos sabían que Jesús iba a llevar las transgresiones de nosotros. Ellos sabían que Cristo nos iba a redimir como tal. Entonces, así como nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, quien ya vino, ellos depositaban su confianza en Cristo que habría de venir. ¿Lo vemos? Entonces, así es como nosotros podemos comprender la gracia de Dios desde el principio hasta el final. No hay necesidad de que nosotros digamos o titubemos el día de mañana que alguien nos pregunte. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de estas clases que estamos llevando? Aprender doctrina, pero también aplicar la doctrina. Recuerden, entonces, si nosotros el día de mañana alguien nos pregunta, nosotros podemos decir que aquellas personas fueron salvas depositando su confianza, depositando su esperanza en Cristo, quien habría de venir. Así como hoy día la depositamos en Él que ya vino. Y seguramente, y depositamos todavía esta esperanza en que le veremos de nueva cuenta, porque Él habrá de venir por nosotros. ¿Ok? Entonces, dice la palabra en el 7, seguimos en el 7, en Gálatas 3:7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en esta porción que acabamos de ver, ciertamente nos afianza Pablo en Gálatas, más todavía nos dice: ¿sabes qué? Bien sabes, te queda claro que por la ley nadie se puede justificar. Nadie. Únicamente
por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Entonces esto es importante que lo tengamos presente cuando nosotros le hablemos a alguien más. ¿Ok? Entonces, nos dice la palabra, cuando leemos nuestro versículo principal que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando nos dice que inquirieron y diligentemente indagaron, es porque ellos tenían dudas. Ellos no sabían. Hoy día, hermanos, y esto es importante que lo tengamos presente, nosotros somos extremadamente privilegiados, pero privilegiados tremendamente. ¿Por qué? Porque tenemos el panorama claro. Para nosotros todo está abierto, todo está despejado, todo está claro, todo está transparente, todo está así. Y bien explicado, sección por sección, segmento por segmento. Y aún así, lamentablemente, muchas veces no entendemos o no comprendemos. ¿Pero por qué no comprendemos? Porque no dedicamos tiempo. Porque no dedicamos tiempo a conocer esta maravillosa obra de Dios. Ellos dice claramente que inquirieron y diligentemente indagaron. Inquirir es preguntar. Y diligentemente indagar es que con diligencia, es con esmero, con esfuerzo, estuvieron escudriñando, estuvieron buscando, estuvieron tratando de entender, pero no podían. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una revelación sellada a ellos. Nosotros hoy día tenemos la revelación abierta, pero estos son sin duda símbolos o señales del final de los tiempos, como hemos venido hablando. Ciertamente nunca en la historia habíamos estado más cerca de la redención completa, es decir, del arrebatamiento de nuestros cuerpos que ahora. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2000 años desde que Jesucristo vino. Ya pasaron 2000 años de la iglesia. Ya pasó todo este tiempo. Y aún así, nosotros todavía ponemos peros o todavía decimos no entiendo. ¿Pero por qué no entendemos? Porque no estudiamos. Entonces debemos de estudiar más profundamente la palabra para poder compartirla. Y está clara para nosotros. Entonces cuando aquí vemos que él dice, diligentemente indagaron, si vemos Daniel 12:8, ahí nos dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ciertamente aquí a Daniel se le está dando una revelación de parte del Señor. Se le está dando una revelación acerca del tiempo por venir, del tiempo del reino, del tiempo del final de las cosas. Pero él claramente dice al principio, y yo oí, mas no entendí. Me oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No nada más digo no entendí, sino también inquirí, pregunté a Dios, ¿cuál será el final de estas cosas, Señor? El Señor le explicó, pero le habló con palabras selladas, para que viendo no vieran y para que oyendo no entendieran. ¿Cuál era el propósito precisamente que decía el Señor a ellos por parábolas, cuando también vemos que el Señor Jesucristo vino? El propósito era para que ellos, aun cuando estuviera clara toda la situación, aún así no pudieran comprender que Él era el Salvador. No porque Dios no quisiera que no comprendieran, sino precisamente con el objetivo de que ellos comprendieran. ¿Ok? Entonces, hermanos, el saber esto, el tenerlo claro, nos sirve para enseñar con certidumbre que la gracia de Dios es desde el principio hasta el fin, hasta el día del arrebatamiento. La gracia de Dios. Ahora, gracia, recuerden que lo hemos explicado muchas veces, pero siempre es importante que lo tengamos traducido. Gracia, regalo no merecido. Regalo no merecido. Y cuando es regalo, ¿tengo que hacer algo? Nada. Nada, absolutamente nada. Por tanto, la salvación no depende absolutamente de mí para nada. Es un regalo de Dios, la gracia de Dios. Es el regalo de la salvación para la vida eterna y gracias a Dios porque Él nos ha elegido. Entonces, continuamos con 1 de Pedro 1:11. La palabra nos dice en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí nos dice que ellos estaban escudriñando acerca de la persona y el tiempo que habría de venir. Hoy día para nosotros pensamos nada más en Cristo Jesús, quien ya vino. Y decimos, sí, el Señor Jesús. Pero en aquellos entonces para ellos estaba velado. Vámonos a Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 7:14 dice la palabra, por tanto, el Señor mismo os dará señal,
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces estamos viendo en la palabra, en uno de los profetas mayores, Isaías, que el Señor está revelando quién era Jesucristo, quién habría de venir. Él estaba diciendo, no solamente la salvación yo la voy a enviar por medio de un hombre, se va a hacer niño, se va a hacer hombre, y van a ser de una virgen. Y él está describiendo todos los eventos. Y hermanos, estos solo son 2 puntos que estoy tocando, porque si tocara todos los puntos que hablan acerca de Cristo Jesús, aquí nos llevamos un ratote. ¿Por qué? Porque ciertamente los profetas inquirieron y hablaron acerca de Cristo Jesús, quien habría de venir. Entonces, por un momento, pongámonos en los zapatos de los profetas. Dejemos de pensar que somos nosotros. Pongámonos en los zapatos de un profeta, una persona que ha sido atribulada, una persona que ha pasado por persecución, una persona que es incluso hasta despreciada, perseguida por hablar de Dios, por reprender a los pueblos y decirles que están en pecado, por hablarle porque son odiados por todos, y aún así ellos teniendo la revelación de Dios y diciéndoles, Dios, voy a enviar a un Salvador, y ellos pensando, ustedes en su posición, pensando en, ¿quién será este Cristo? ¿Quién será este niño? ¿Quién será este joven que habrá de venir? ¿Quién será Él que me habrá de rescatar? Si nos ponemos a meditar durante un segundo, ciertamente ocasionaría dudas. ¿Nacerá ya? ¿Faltará más? ¿Cuándo vendrá? Yo quiero ser redimido. Y ellos depositando su confianza en Él, con muchas dudas, pero ciertamente al final confiando en Dios. Entonces, ciertamente cuando nos dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, nos habla acerca de que ellos sabían que Cristo Jesús iba a venir. Y cuando leemos que dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, esto, hermanos, nos habla de una porción que nosotros podemos utilizar cuando enseñemos a alguien más. Cuando nosotros les enseñamos, la palabra es inspirada por Dios. Muchas veces utilizamos la porción nada más de que es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero aquí, si ustedes prestan atención, Dios nos está diciendo, la palabra es inspirada por mí. Cuando dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí está igualando el Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios. Nos está diciendo que el Espíritu de Dios, sabemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y sabemos que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Pero esto lo sabemos nosotros. Pero cuando nosotros hablamos a alguien más, esto nos sirve para explicarles acerca de la igualdad que existe entre Cristo y Dios. Que son iguales, Cristo y Dios tienen el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Si vemos Romanos 8, 11, Romanos 8 del 9 al 11, perdón. Romanos 8, del 9 al 11, nos dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si ustedes prestan atención a esta porción de la palabra, nos está explicando que tanto el Espíritu de Cristo como el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu. ¿Cómo puedo entonces derrocar a un testigo de Jehová? Y no se trata de que nos pongamos a contender contra un testigo de Jehová. No se trata, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. No se trata de que me voy a poner al tú por tú con un testigo de Jehová. Pero ¿quieren un consejo? Si un día tocan a su puerta y un testigo de Jehová viene y les dice, te quiero predicar acerca del Evangelio del Reino porque soy un testigo de Jehová, déjenlos que hablen. Déjenlos que hablen. Ok, ya me explicaste, ok, ya entendí. Ahora repítanle ustedes lo que ellos le dijeron. Entonces tú me estás diciendo que la salvación es por esto, la salvación es por aquello. Ah, ok. ¿Y cuál es el evangelio que tú predicas? Este. Ah, ok. Bueno, mira qué me dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Habla acerca del evangelio. También ahorita se me olvidó la otra porción del versículo. A lo mejor ahorita nos viene, si ustedes lo tienen. Una porción en la que dice que cualquiera que predicase otro evangelio diferente o sea anatema. Gálatas. Es decir, o sea maldito. Entonces, si ellos les predican un evangelio
Y ustedes dicen, ok, entonces déjame ver si entendí. Tú me estás diciendo que voy a ser salvo por hacer esto y por hacer... Sí, te estoy... ok, bueno, mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, del 1 al 4, este es el evangelio. Y aquí dice claramente que si alguien predica un evangelio diferente de este evangelio, o sea maldito. Gálatas 1.7, gracias hermano George. Miren, Gálatas 1.7, vamos a leerlo rápidamente y ahí es... Ese fue un hueco... A ver, léelo hermano, si lo tienes ahí a la mano, por favor. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldecido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, claramente esta porción, cuando nosotros predicamos el evangelio, explicamos que ciertamente Cristo Jesús es Dios. Y lo que estamos estudiando precisamente, que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Jesucristo, quien lo iguala a Dios. ¿Me explico? Y así como estamos hablando quizá de esta secta, podemos hablar de muchas sectas más. Recuerden, doctrina, pero ¿cómo puedo aplicar esa doctrina? Aquí lo vemos. Sigue diciéndonos la palabra del Señor. Cuando dice que anunciaba los sufrimientos y las glorias en nuestro versículo principal de 1 de Pedro 1.11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ciertamente aquí sucedió algo. Cuando el Señor nuestro Dios le reveló a los profetas acerca de Cristo Jesús, quien habría de venir, Él se los reveló si vamos a llamarlo de cierta forma, con comas y con puntos, pero sin separación de renglones o sin separación de hojas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Isaías o el libro de Daniel, ustedes se van a encontrar porciones mezcladas y en segmentos que para nosotros hoy día, gracias a Dios, podemos identificar y decimos, estos son porciones que hablan acerca de la primera venida de Jesús. Estas son porciones que hablan acerca del reino de Cristo. Estas son porciones que hablan acerca del Apocalipsis. Hoy día, gracias a Dios, nosotros podemos diferenciarlo. Pero si ustedes estuvieran en los zapatos de los profetas, ustedes al leerlo leerían acerca del niño, del reino de Cristo, primero. Después van a leer acerca de un niño que habría de venir. Después van a leer acerca del sufrimiento del Mesías. Y dirían, pues no está acomodado, no está en orden. Porque ciertamente así Dios lo dio a los profetas. Entonces, esto se explica para nosotros como las dos cimas o las dos cumbres y el valle en medio de ellos. ¿Cómo es esto? Ya se ha explicado en el pasado, pero imaginemos que yo soy un profeta y yo estoy viendo al horizonte. Y cuando ustedes han ido en carretera les ha pasado, han visto cerros, han visto montes y ven hacia el horizonte o están ustedes en una posición elevada. A mí me ha pasado precisamente cuando... Gracias a Dios hemos ido a Oaxaca, por ejemplo, es un claro ejemplo. Cuando ustedes van a Oaxaca, la carretera es muy empinada, tiene barrancos enormes y ven montañas tras montañas porque están atravesando la Sierra Madre. Entonces ven montañas y ustedes ven más allá y parece que es una sola montaña. Siendo un profeta y nos paramos a esta altura, nosotros vemos una sola montaña, un pico, por así decirlo, todo plano. Pero somos incapaces de ver los huecos que hay entre las montañas. Así le sucedió a los profetas. Se les conoce como los dos picos. ¿Cuáles son estos dos picos? Los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son el momento de su crucifixión. Las glorias de Cristo son los momentos de su reinado, los que todavía nosotros estamos aguardando. Y el valle en medio de estas dos montañas es la iglesia. Somos nosotros. A ellos, cuando veían hacia el futuro, ellos veían estos dos eventos como uno solo. Por eso es que ellos decían, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Primero va a venir el Señor en su reino y después va a sufrir? ¿O qué va a suceder primero? ¿Y después van a ser un niño? ¿O qué va a pasar? Entonces, ellos tenían velado completamente las cosas. No así nosotros. Nosotros en la etapa de la iglesia estamos entre los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo. Estamos en este valle, que es la gracia, la etapa de la iglesia. Entonces nosotros ciertamente estamos muchísimo más cerca ya de este pico que de aquel pico que está allá.
ya falta poco para las glorias de Cristo. Entonces, cuando vemos en diferentes porciones, y esto voy a tomar el tiempo precisamente para que lo estudiemos, vámonos a Isaías 53. Isaías 53 nos dice la palabra, Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, muchas veces cuando predicamos el evangelio, lo hacemos de esta forma, le decimos a las personas, estás sufriendo, yo conozco a alguien que te puede aliviar de tu dolor, aliviar tu sufrimiento, yo lo conozco. En Cristo Jesús todo es más fácil, en Cristo Jesús todo es más hermoso. Él ya pagó por tu pecado, solo es necesario que confieses que crees en Él. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Pero muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio, y es algo que personalmente busco hacer y se los comparto para que si de hecho les es de utilidad, también lo ocupen. ¿Qué es importante? Siempre primero hablarle a alguien cuando le predicamos el evangelio. Primero Romanos, siempre Romanos. Explicarles Romanos 3, que todos los hombres están muertos, que todos los hombres son basura ante los ojos de Dios, porque es cierto. Después, que el hombre ha comprendido la gravedad de su pecado, explicarles acerca de Cristo Jesús, quien vino y murió por ellos, pero no nada más decir Cristo vino y murió, sino por eso esta porción de Isaías 53 es tan preciosa. Quien dice, y seguimos leyendo en el 3, dice, bueno, vamos a leer a partir del 2 de nueva cuenta, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Precioso, hermanos. Precioso. Usemos Isaías 53 cuando predicamos el evangelio. Es el evangelio mismo, Isaías 53. Está explicándole claramente. No es lo mismo decirle a alguien, Cristo murió por tus pecados. Ah, gracias. Pues sí, murió y ya. No, ve cómo murió Cristo. Él murió, Él llevó tus transgresiones. Él fue aún abatido y herido por Dios mismo. Porque ¿a quién pagó Jesús? Hay quienes dicen, Jesús pagó al diablo. No, Jesús le pagó al Padre. Jesús pagó con su sangre al Padre para redimirnos. Y es una porción tan preciosa cuando nosotros le explicamos a alguien por medio de Isaías 53. Ve lo que el profeta estaba profetizando que habría de suceder, se cumplió hace 2000 años. Isaías escrito hace más de probablemente 3000, 3500 años. Ya sucedió hace 2000 años.
Qué hermoso y qué precioso. Y no solamente Él murió, es que a Jesús lo castigaron y lo maltrataron los romanos. Fueron los azotes de los romanos los que destruyeron a Jesús. No. ¿Qué acabamos de leer? Dios quiso quebrantarlo. Por eso cuando nosotros vemos esas horas, las 3 horas de angustia de Cristo Jesús en la cruz, cuando dice que en esas 3 horas de oscuridad, de la hora sexta a la hora novena, que describe el Evangelio, dice que hubo oscuridad, que hubo tinieblas sobre la tierra. No solo dice que no se veía, dice que hubo tinieblas. Nada se veía durante 3 horas. ¿Pero qué estaba sucediendo en ese momento? Pues en ese momento Dios estaba descargando su ira sobre su Hijo. En ese momento toda la ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo, para que los hombres no vieran cómo es que Dios estaba castigando a su Hijo. ¿Y qué es lo que sucede justamente después de que se acaban esas 3 horas? Cristo Jesús clama, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dice esto, muchos que eran judíos cayeron probablemente al piso. Muchos temblaron, muchos tuvieron miedo. Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Salmos 22. Vamos a Salmos 22, hermanos. Salmos 22. Salmos 22 nos dice, ciertamente recuerden que en el pasado los judíos lo que hacían es que ellos, a diferencia de nosotros, tenemos una duda de la palabra, venimos a la Biblia y ya la tenemos unificada en un libro y podemos ir de ella de arriba abajo. Ellos no. Ellos se leían los libros todo el día o en porciones del día y ellos tenían que memorizar. Entonces cuando ellos oyeron Eloi, Eloi lama sabactani, Salmos 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y sigue el Señor. Salmos 22. Podemos, cuando predicamos pues el Evangelio, decir simplemente a alguien, Cristo ya murió por tus pecados, acéptalo, confiesa, repite esta oración y serás salvo. ¿Comprendemos el peso del Evangelio? Tremendo Evangelio, tremenda fuerza, tremendo todo lo que sucedió, tremendo todo esto profetizado, Salmos, David, explicado, todo lo que habría de suceder. Ciertamente en aquel día, hace 2000 años, esto se cumplió, detalle por detalle, y más porciones y más profecías se cumplieron. Por tanto, hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, ¿cómo puedo entonces, hermano, aplicar esta doctrina? Cuando prediques el Evangelio, habla del sufrimiento de Cristo. Habla acerca de que no fue una muerte común, porque incluso hay quienes dicen, ¿cómo es posible que por la muerte de un solo hombre, todos los hombres ahora son libres? ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué era ese hombre o qué? Bueno, ciertamente ese hombre
no solo era hombre, ese hombre es Dios. Y ese hombre, solo ese hombre, vale muchísimo más que todos los hombres juntos. Ese solo hombre. La muerte de ese hombre sirvió para redimirnos a todos los que creemos en él. Cuando pensemos pues en el sufrimiento de Cristo, pensemos en Salmos 22, su lengua pegada a su paladar, seco completamente, su corazón sintiendo que se le derrite como cera en sus entrañas por dentro. Hermanos, nosotros íbamos a sufrir una eternidad en el lago que arde de fuego y azufre. Pero Él pagó. Él pagó mi pecado, Él pagó tu pecado. Gracias a Él ya no tendremos que pasar por esto. Los profetas veían lo que habría de venir. Ellos solamente vieron los sufrimientos de Cristo. Y si Dios concede, hermanos, el tiempo se nos ha agotado, pero seguiremos viendo las glorias de Cristo. Es decir, lo que ellos también vieron. Ellos, los profetas, vieron tanto el sufrimiento de Cristo, lo que acabamos de describir, pero también vieron el reino de Cristo. Lo que nosotros ahora estamos viendo también que habrá de venir. Y así como Dios dijo, y Dios no miente, vinieron las glorias, el sufrimiento de Cristo, y ya para nosotros es pasado. Así como Dios dijo, van a venir las glorias de Cristo, nosotros debemos depositar esa misma confianza que depositaron los apóstoles, los profetas, en la venida de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, para las glorias de Cristo que habremos de estar con Él. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos. Quiera, por favor, guardar nuestros pasos, Señor, y guiarnos para que en esta mañana, Señor bendito, salgamos edificados conforme a su voluntad, Señor, y podamos llevar en nuestra mente estos mensajes, Padre, que usted nos ha permitido escuchar, Señor, para poder meditar en ellos, Señor, y poder comenzar a servirle, Padre, como a usted le agrada. Le agradezco, pues, por la vida de todos mis hermanos, Señor. Le agradezco por la salud que nos da. Le agradezco por las fuerzas, Padre. Le agradezco por el alimento, Señor, espiritual y físico. Gracias, Padre, porque usted es tan misericordioso, Señor, y tan amoroso con nosotros. Sabemos que no lo merecemos, Señor, pero usted es tan bondadoso, Señor, y tan hermoso. Gracias, pues, le doy en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.